Bueno, mis hermanos, el tema de hoy, como ya lo vimos allí, se titula ¿Cómo se formó la Biblia? ¿Qué es inspirado de la Biblia y qué no es? Esto enmarcado en los estudios que hemos estado haciendo de discipulado, como los pasos para conocer e interpretar la Biblia correctamente, entender la voluntad de Dios. Y habíamos visto que el primer paso, según lo dice Segunda de Pedro, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, eso era lo que nos dice el apóstol, que es lo primero que tenemos que entender. Y eso es lo que vamos a tratar entonces hoy de entender. De primero, esto está basado en este folleto que se titula La verdadera llave de la ciencia. Vamos a tomar algunas citas que se colocaron en ese folleto que ayudan a entender este punto, y bueno, espero que de verdad sea de edificación y sea de comprensión para todos. Entonces, bueno, como lo vemos aquí, el primer punto en cuestión es estudiar el tema de Segunda de Pedro, que ya lo mencionamos, la palabra profética más segura, que nos advierte pues que lo primero que tenemos que hacer es estudiar y entender el tema de la inspiración. Entonces, fíjense, a resaltar del versículo, esta es Segunda de Pedro, ¿no? Ya lo dijimos, Segunda de Pedro 1, 19 y 21. 440, vamos a acomodar aquí 400. Bueno, entonces, ¿qué podemos aquí asegurar o resaltar? Ya lo vimos, entendiendo primero esto, es lo que primero se resalta. Pero luego, fíjense que aquí habla de la inspiración. Dice, los santos hombres de Dios, esos santos hombres de Dios, ellos hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Entonces aquí hay varias cosas interesantes, y es que los santos hombres de Dios, como dijimos en la oportunidad pasada, sí, la Biblia fue escrita por manos humanas, o por hombres, fue escrita por hombres, sí, pero no cualquier tipo de hombre, eran santos hombres de Dios. Ahora, ellos hablaron, pero cuando hablaron estaban inspirados por el Espíritu Santo. Entonces aquí está el cómo fue inspirada la Biblia, o cómo fue escrita la Biblia, o formada la Biblia. Se ve aquí los dos elementos fundamentales, ¿sí? Que no deben faltar, que no deben quedar separados, que debemos ver, o mejor dicho, aquí se ve la doble naturaleza de la Biblia. Se conforma de los hablares de los santos hombres de Dios, pero esos hablares, o esos que ellos hablaron, cuando hablaron lo que hablaron, estaban bajo la inspiración del Espíritu Santo. O sea que tenía un aspecto, el azul que ven aquí, sería la herencia humana que hay en la Escritura, y la parte verde, inspirados por el Espíritu Santo, es la parte divina de la Escritura. Es decir, que la Escritura tiene dos, la Escritura está conformada por dos elementos. Un elemento humano, que es el hablar de los hombres de Dios, y el elemento divino, que cuando ellos hablaron estaba bajo una inspiración divina. O sea, no es lo mismo el hablar inspirados que el hablar sin inspiración. Eso es lo que tenemos que entender, y para eso vamos a leer algunas citas de los testimonios que nos van a ayudar pues a comprender ese punto. Acuérdense que si tienen alguna pregunta o comentario, lo pueden hacer, y háganlo, traten de hacerlo breve para no perder el hilo y que tenga que ver con el tema en cuestión. Pero digámoslo para así saber que estamos entendiendo todo lo que se está hablando. Entonces, bueno, de esta reflexión, de este análisis, se deduce el primer principio. O sea, cuando vemos aquí que dice que los santos hombres de Dios hablaron, que el hablar era de ellos,
Entonces entendemos el principio número 1. Las palabras son humanas. Las palabras de la Biblia, y estamos hablando de los manuscritos. O sea, no solamente las palabras traducidas, no solamente la traducción, sino también cuando fue escrito el manuscrito original que escribieron los profetas. Esas palabras son humanas y por tanto no debemos basar nuestras doctrinas y argumentos fundamentales en las palabras usadas, ¿sí? Porque las palabras son humanas. Ya lo hemos visto en el texto bíblico. Sin embargo, bueno, vamos a ver. Vamos a ver algunos textos del Espíritu de Profecía y de la misma Biblia. Aquí, por ejemplo, aquí está. Aquí. Esta que vamos a leer pertenece a Mensajes Selectos, tomo 1, página 24. Y noten lo que dice. Dice, no son las palabras de la Biblia las inspiradas. Noten bien ese punto clave, que esto es el Señor hablando, ¿no? No son las palabras de la Biblia las inspiradas. ¿Sí? Las palabras de la Biblia no son inspiradas. Entonces ya, conforme a la pregunta que estábamos abriendo al principio, ¿qué fue inspirado de la Biblia y qué no? Bueno, ya aquí tenemos qué es lo que no fue inspirado de la Biblia. Las palabras. Ni las palabras en español, ni las palabras en inglés, ni las palabras en griego o en hebreo. Ninguna de esas palabras son inspiradas. Entonces, ¿qué fue inspirado? Continuamos leyendo. Sino que los hombres son los que fueron inspirados. ¿Qué es lo que dice el texto? Los santos hombres de Dios hablaron. Ellos hablaron. ¿Y qué hablaron? Sus palabras. ¿Qué palabras usaron? Las suyas. Pero, ¿cómo estaban ellos cuando hablaron? Ellos estaban inspirados. Los que fueron inspirados son los hombres. Y miren esta joya del pensamiento. La inspiración no obra en las palabras del hombre, ni en sus expresiones, sino en el hombre mismo, que está imbuido con pensamientos bajo la influencia del Espíritu Santo. Entonces noten, esto se lo voy a subrayar aquí, imbuidos con pensamientos. Noten que dice que el hombre está imbuido con pensamientos. Ya, aquí. Ajá. Imbuidos con pensamientos bajo la influencia del Espíritu Santo. Entonces, el profeta está lleno de los pensamientos de Dios, pensamientos divinos, pensamientos que están influenciados por el Espíritu Santo. Ahora, ese es el que es inspirado. Pero las palabras, dice aquí Elena de White, las palabras reciben la impresión de la mente individual. ¿Se dan cuenta? La impresión de la mente individual. Entonces, vemos lo mismo que leímos en el versículo. Las palabras son de los profetas. Las palabras son de los profetas. Son de la mente del profeta. Ellos están hablando. Y cada cual habla de acuerdo con su educación. O sea, usted cuando escucha a alguien hablar, usted sabe por las palabras que usa, por la gramática que usa, por la ortografía que usa. Usted sabe un poco de la educación de esa persona. O sea, es decir, que cada persona habla de una forma distinta. Por eso es que vemos en la Biblia que hay distintos estilos, por así decirlo. Cuando comparamos lo que escribió Moisés, lo que escribió David, o Salomón, o Elías, o Isaías, lo que dijo Mateo, lo que dijo Marcos, lo que dijo Lucas, lo que dijo Juan, las cartas de Pedro, las cartas de Juan y las cartas de Pablo. Son diferentes el estilo, el lenguaje es diferente. ¿Por qué es diferente? Bueno, aquí está la explicación. Porque las palabras de la Biblia no son inspiradas. No son las palabras
no las dictó Dios. O sea, Dios no fue un dictado que le dijo a alguno de los profetas. Aquí lo dice. Las palabras reciben la impresión de la mente individual, de la mente humana, de la mente individual del profeta. Entonces, ¿qué es lo que es inspirado? A los pensamientos que tiene el profeta cuando escribe lo que escribe. Es decir, dos profetas pueden ver lo mismo, la misma, o pueden tener el espíritu le puede imbuir el mismo pensamiento, la misma verdad, pero cada quien lo expresa con un lenguaje distinto. Eso es lo que tenemos que ir entendiendo de este tipo de cosas. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? ¿Estamos? Sí, Muy bien. amén. Entonces, eso hemos de tenerlo, por eso es que estas son las pruebas de lo que hemos dicho del principio número 1. Fíjate, aquí está además del texto de segunda de Pedro, está este pasaje que prueba el principio número 1. Las palabras son humanas. Las palabras de la Biblia, estamos hablando. Las palabras de la Biblia. Y si son humanas y son diferentes para cada autor humano de la Biblia, entonces nuestras doctrinas no pueden estar basadas en palabras o argumentos fundadas en las palabras. Porque estamos fundando una doctrina de acuerdo al léxico de cada profeta, y eso no es lo que tenemos que buscar allí. Pero bueno, tenemos otra cita, que este es el mensaje selecto, página 24. El mismo libro, página 22, los escritores de la Biblia tuvieron que expresar sus ideas con el lenguaje humano. ¿Ven? El lenguaje humano. Y las ideas es lo que era entonces divino. Como ya lo vimos anterior, imbuido con pensamientos del Espíritu Santo. Otra cita del mismo libro, la Biblia noten el no nos es dada en un grandioso lenguaje sobrehumano. Dice, no fue dada en un grandioso, este es mensaje selecto, página 23. Prácticamente el mismo capítulo, ya comenzando, nos dice lo que no hay en la Biblia. No hay un lenguaje sobrehumano. El lenguaje de la Biblia es humano. Y según esta cita, es humano particular de cada profeta que fue escritor allí en la Biblia, ¿no? Entonces, bueno, siendo esto así, no hay un sentido místico oculto en cada palabra, en las palabras que se usan. No, que sí. Esto trae mucha conclusión, mucha luz, porque entonces se cae un montón no, se cae el fundamento básico de interpretación teológica moderna. Y con ello se cae un montón de falsas doctrinas o falsas enseñanzas. ¿Por qué? Porque mucha gente, usted va a ver que hace el estudio por la palabra. Ejemplo número 1. Algunos dicen, no, que en el Salmo 89 se usa la palabra Moadín. Hizo la luna para los tiempos. Y la palabra que está allí es Moadín en hebreo. Y ese salmo lo escribió, ¿quién? David. Pero luego entonces esas personas cuando usan este método conectan esta palabra que usó David en el Salmo 89 con una palabra parecida, la misma palabra de hecho, Moadín, en Génesis, cuando dice que el Señor creó la luna para marcar los días, las estaciones, los meses y los años. Entonces allí en el hebreo la palabra estaciones, la luna para marcar las estaciones, Moisés usó la palabra Moadín. Entonces los que usan este método dicen, mira, en Génesis está Moadín cuando habla de la luna, en Salmo también está Moadín. Quiere decir entonces que ya desde el principio, porque en el Salmo 89, en el Salmo 89 sí, y en Levítico también, entonces se habla de los moadines del Señor. Entonces, ¿qué dice? Mira, ahí está.
se usa la misma palabra. Moadim significa fiestas en el Salmo. Y en Génesis dice que Dios hizo la luna para los Moadim. O sea que ya desde el Génesis están creadas las fiestas. Esa es la conclusión, ¿ve? La conclusión doctrinal. ¿Cuál es la conclusión? Basada en un estudio de las palabras originales. Pero la palabra que usó Moisés y la palabra que usó David son palabras humanas. Dios no le dictó las palabras. Dios no le dijo, David, pon aquí en Salmo, usa esta palabra, usa la palabra Moadim. Y ya yo le dije a Moisés que la usara cuando escribió Génesis, yo le dije que usara la palabra Moadim, para que estén conectadas. Entonces esa es la forma en la que estudian la gente. Todo el mundo, tanto teólogos como los que no son teólogos, pero que siguen el camino de los teólogos. Entonces, claro, a partir de esa conexión, ellos conectan esas dos palabras humanas, que son de diferentes escritores, y llegan a una conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Por tanto, las fiestas ya existían desde el Génesis. Ahí está el problema. Ahí está el problema, porque entonces, claro, están ignorando o haciendo caso omiso de este pensamiento de la Biblia inspirado, donde se nos dice que las palabras son humanas, que las palabras no fueron dictadas por Dios, que Dios no inspiró las palabras. Las palabras no son inspiradas. O sea, si aparece Moadim en el Salmo 89, eso es porque en el lenguaje, en la experiencia, en la mente de David, esa es la palabra que él le parecía. Y en la mente de Moisés, en Génesis, era la palabra que le parecía. Pero Moisés no es David, ni David es Moisés. O sea, no tenemos que estudiar la Biblia de esa forma. Hay que estudiar la Biblia entonces buscando ¿qué? Si no es buscando palabras, ¿buscando qué? Bueno, ahí está la clave. Buscando la idea, el pensamiento. Porque lo que sí es inspirado es el pensamiento que está detrás de esa palabra. Porque el mismo pensamiento vino a Moisés y el mismo pensamiento vino a David. Pero lo más probable es que David usó una palabra, para esa misma idea, una palabra diferente a la que usó Moisés. Y nosotros tenemos que conectar son las ideas, no las palabras. Entonces ahí tenemos un ejemplo. Otro ejemplo, aquellos que rechazan la naturaleza humana de Cristo, lo hacen también por el tema, los teólogos lo hacen por el tema de la palabra, porque van a Romanos 8.3 y miren, en Romanos 8.3, cuando habla de la naturaleza humana de Cristo, entonces el texto dice lo siguiente. Dice, porque lo que era imposible la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Entonces, noten que aquí la palabra que se usa, el énfasis que hacen ellos, la explicación que hacen los teólogos y los que creen a esa explicación es la siguiente. Ellos dicen, miren, aquí en Romanos 8.3, cuando Pablo habla de la naturaleza humana de Cristo, él dice que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Pero semejante no es lo mismo, no es igual. Entonces luego se van a Filipenses, donde en Filipenses dice otra palabra, hablando de la naturaleza divina de Jesús. En Filipenses capítulo 2 dice, el cual siendo en forma, capítulo 2 versículo 6, Filipenses 2.6, el cual siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sino que se nos dado a sí mismo, dice el versículo 7, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces ellos hacen aquí, y lo digo porque eso fue lo que me explicó a mí el pastor, el profesor de Cristología, que nos decía, mira, en el versículo 6, Jesús es igual a Dios. La palabra igual es iso. De ahí viene la palabra isósceles, que son un triángulo isósceles que tienen dos lados iguales. Entonces, cuando habla de la naturaleza divina de Jesús, dice que Jesús hizo a Dios, igual a Dios. Pero cuando dice que se hizo hombre, dice que Jesús fue hecho semejante a los hombres. O sea, Pablo nunca, entonces la explicación que daba el profesor era, Pablo nunca dijo que Jesús hizo a los hombres,
sino semejante a los hombres, pero hizo a Dios. Entonces, en esa argumentación presentan, esa es su prueba de que Jesús no era en carne igual a los hombres. Era igual a Dios, pero parecido a los hombres. Y así entonces fundamentaban la teoría de que Jesús no tomó carne de pecado. Entonces, Perdón, eso de la palabra hizo, ¿dónde viene? ¿Viene en los textos originales o es una...? eso es en el griego, sí, en el griego. Ah, ok. ¿Dónde está el error? Okay. En lo mismo, en tomar lo que acabamos, la cita pues que acabamos de ver. El error está en ignorar lo que dice aquí. No son las palabras de la Biblia las inspiradas. O sea, el lenguaje que usó Pablo, primero, es la forma de hablar de Pablo. Y segundo, es de él, es humano. O sea, no lo dictó Dios. Dios le dictó la idea y él trató de exponer la idea en su propio lenguaje que él conocía y que era propio de su época. Entonces, además que es una mala traducción o una traducción errónea o una explicación errónea, perdón, una explicación errónea. ¿Por qué? Porque nosotros, fíjense, vamos a hablar un poco de las palabras humanas. En nosotros, en el español se ve, y el español el español es muy parecido al griego en cuanto a la gramática, en cuanto a la exégesis, en cuanto a eso. Es más parecido el español al griego que el inglés al griego. Entonces nosotros podemos comprender un poquito más esto, lo que voy a decir. Pero igual esto pasa en todas las lenguas. Hay algo que no podemos obviar y que los teólogos que menciono sí obvian. Y es que en todos los lenguajes, especialmente en el español y en el griego, hay palabras que se llaman sinónimos. ¿Qué son palabras sinónimas? ¿Alguien sabe? Sí, palabras que se escriben distinto, pero significan lo mismo. Ajá. Palabra sinónima es eso. Tienen el mismo significado, pero son distintas. Son distintas palabras. ¿Sí? Son distintas palabras, pero son el mismo significado. O sea, tabernáculo y santuario son dos palabras distintas. ¿Sí o no? Pero están hablando de lo mismo. Están hablando de lo mismo. O sea, el tabernáculo y el santuario es lo mismo. Sí, amén. Y así hay muchos ejemplos, ¿no? Así hay muchos ejemplos. Entonces, ¿qué pasa? En el caso de lo que estaba mencionando, la palabra igual en la Biblia, la palabra igual es sinónimo de la palabra semejante. En el español quizás no. Quizás para nosotros es diferente, ¿no? Ahí es donde se pierde un poco en la traducción. Pero en el original, en el original griego, la palabra que se traduce como igual es sinónimo de la palabra que se traduce como semejante. La palabra que se traduce como semejante en Romanos 8:3 y en Filipenses 2, que dice que fue semejante a los hombres o semejante a carne de pecado, esta palabra semejante en griego es homoiomati. Homoiomati. Esa palabra homoiomati tiene una, digamos, en el español se ve. La palabra homoiomati es la misma palabra que usamos, por ejemplo, o sea, es una raíz, perdón. La palabra homoiomati comparte la misma raíz que la palabra homosexual, que la palabra homogéneo, que la palabra homeotérmico. Todas las palabras que tienen homo, es la misma raíz de homoiomati. Ahora, cuando nosotros hablamos por ejemplo, cuando nosotros hablamos de homosexual, ¿qué significa la palabra homosexual? Si traducimos la palabra homosexual, ¿qué significa la palabra homosexual? Que le gustan las personas de su mismo sexo. Ajá, ahora te digo yo, Fred. Se podría decir que un homosexual es alguien que le gusta a las personas de un sexo parecido, pero no el mismo sexo, no igual. ¿Podríamos decir que esa es una definición correcta de la palabra homosexual?
¿Me oyen? No. No, ya no Sí, sería sí. el concepto, sería otro. Homosexual, cuando el significado de homosexual es que le gusta a alguien de su mismo, que tiene el mismo sexo. No que tiene un sexo parecido, aunque no es igual. ¿Se dan cuenta? No. Se dan cuenta que en este caso la palabra homo es un sinónimo de la palabra igual. Homosexual quiere decir que le gusta Sí. a alguien que tiene un sexo igual al de él. O sea, que en griego la palabra homo es sinónimo de la palabra iso. Pero cuando los teólogos modernos la explican, hacen que signifique lo contrario. Hacen que homo sea diferente a la palabra iso. Y arman todo un castillo teológico sobre una mentira gramatical. Homogéneo, ¿qué significa? Que todo el líquido está igual. ¿Qué significa la palabra justamente? También tenemos nosotros una palabra que se llama el antónimo, ¿no? Así como tenemos sinónimo, hay antónimo. ¿Qué es un antónimo? Lo opuesto. Lo opuesto. Significado Entonces, opuesto. ¿qué sería lo opuesto a homosexual? Heterosexual. Heterosexual. ¿Qué tienen en común? Homosexual y heterosexual. La palabra sexual. Ahí están en común. Pero hay una diferencia. La diferencia es la raíz. Homosexual es el mismo sexo y heterosexual es un sexo diferente. Entonces la palabra hetero es diferente. Y homo es igual, es lo mismo. Cuando hablamos de homogéneo, estamos diciendo lo mismo que cuando decimos este líquido es un líquido homogéneo, es porque todo es igual. Pero cuando decimos este es un líquido heterogéneo, quiere decir que tiene partículas, tiene grumo, qué sé yo, cuando hacemos algo y se le notan algunas partículas. En Venezuela, por ejemplo, cuando se hace la maicena, que es la fécula de maíz, se cocina. Si tú no si tú no lo estás batiendo cuando lo estás cocinando, te quedan como unos grumos, como unas pelotitas, ¿no? Se queda como una parte suave y algunas veces unos pedazos de masa que quedan duros, ¿no? Entonces, no quedó homogéneo, no quedó la comida homogénea, quedó heterogénea. Y así podemos sacar muchos ejemplos que aún se ven en el español, donde nos hace entender que esa explicación teológica de Romanos 8.3 y de Filipenses 2 es no solamente antibíblica, es antilenguaje. O sea, es una perversión del lenguaje mismo, es una manipulación. Porque en el griego la palabra homo es un sinónimo de la palabra iso. Pero ¿dónde está el problema? Justamente el problema viene porque hay un método que nadie cuestiona. Hay un método que trinitarios y antitrinitarios, bueno, que la mayoría de los antitrinitarios y los trinitarios comparten. La mayoría de los que defienden la naturaleza humana de Cristo caída y la naturaleza humana de Cristo no caída, hay un método que comparten. ¿Y cuál es el método? El método gramatical. El método, sí, gramatical, de estudio de las escrituras. Que no es bíblico porque las palabras son humanas y hay sinónimos y hay antónimos. Esto lo vamos a ir viendo con una cita más adelante que tengo aquí también interesante al Pastor, respecto. Sí, sí, Fred, dime. cuando se refiere al estudio gramatical, es cuando, por ejemplo, vas a la concordancia Strong y vas a buscar el origen, la raíz de las palabras. ¿Así sería? Sí, cuando el método gramatical es el que acabo yo de explicar. Cuando tú dices, en Génesis 1 ya se habla de las fiestas porque se dice que la luna es hecha para los Moadín. Y el Moadín se menciona en Levítico 23 con relación a la fiesta y se menciona en Salmo 89 con relación a la fiesta. El día de nuestra solemnidad. Entonces ya está. Cuando tú haces esa conexión por palabras, ya tú estás usando el método gramatical. Porque estás estudiando la Biblia por las palabras. Entonces fíjate Pero ¿sí? Bueno, fíjese, para profundizar en este punto,
tengo otra cita del mismo libro en la misma paginación. O sea, ustedes yo les recomiendo que se lean completamente de corrido este capítulo. Ayuda, ¿no? Realmente una palabra. ¿Cómo? O sea, yo decía que cuando yo utilizo la concordancia Strong, es porque a veces no entiendo la idea, ¿no? La idea de lo que quiere decir el pasaje. Y en la concordancia Strong, la palabra me dice sus distintos significados que tiene esa palabra. Claro. Y utilizando el contexto, ¿no? Utilizando el contexto, Ajá. es como le das ya mejor entendimiento a la idea. Ajá. Pero eso es malo. No, bueno, es malo si lo usas como expliqué. Si usas la concordancia de Strong o el significado de la palabra para conectar dos pasajes bíblicos que no tienen conexión porque el contexto no lo hace y tú las conectas igualmente y la única conexión es la conexión gramatical, es allí donde estás usando mal la concordancia de Strong. ¿Cómo se usa bien? Como tú lo has dicho. ¿Cómo se usa bien la concordancia? Como tú lo has dicho. Si yo voy a la palabra y veo cuáles son todos los sinónimos, muy bien. Cuando tú ves y tú dices, bueno, vamos a ver, según Strong, la palabra, ejemplo, moadín. La palabra moadín, ¿qué significa? Entonces te va a decir, bueno, significa tiempo y tienes todos estos usos. Se usa como solemnidad, es cierto, pero también se usa como tiempo, como fecha, como cita. O sea, cuando tú vas al Strong, el Strong te dice los diversos significados que tiene esa misma palabra. Entonces, a ver, justamente eso es lo que está en la cita que tenemos allí en pantalla, pero voy a buscar, a ver si rápidamente puedo ver aquí y mostrarles también, inclusive, ese que estamos hablando en Génesis 1, cuando habla del cuarto día. Génesis 1:14, lo buscamos aquí en la Spanish RB. A ver. Denme un segundito para entonces tratar de mostrarle aquí, hacer un ejemplo en directo de esto, ¿no? Captura de ventana, Biblia 2. Muy bien. Aquí lo tienen allí en pantalla. Génesis 1:14, ¿no? Dice, y dijo Dios, sean lumbreras en la expansión de los cielos para apartar el día de la noche, sean por señales para las estaciones, para días y años. Entonces, cuando vamos aquí a estaciones, está la palabra en hebreo, que esta es la concordancia de Strong, H4150. Entonces vamos a ver, vamos a verla aquí en diccionario, aparece allí en pantalla. Y dice, fíjese la palabra Moed, Moadat. Bueno, está en inglés, ¿no? Dice, viene de la palabra H3259 y significa un appointment, o sea, una cita, un apuntamiento. Esto es un tiempo fijo o una estación, season. También significa un festival, una fiesta. También se puede significar un año. También puede significar congregación, asamblea. Congregación, ¿ve? Por extensión, el lugar de reunión, también una señal, tiempo, lugar de solemnidad, asamblea, congregación, fiesta, estación, sinagoga o tiempo. ¿Ve? Entonces, ¿qué hace aquí el Strong? El Strong toma la palabra y te dice cuáles son todos los usos que se le da en la Biblia. O sea, cómo se puede traducir, cuáles son, en otras palabras, todos los sinónimos, por así decirlo, los sinónimos
que se incluyen en la misma palabra. O sea, este ejemplo del Strong da la base a lo que dice Elena de White en la cita que voy a poner. Dice: la Biblia debió ser dada en el lenguaje de los hombres. El lenguaje de los hombres. O sea, que el lenguaje bíblico es el lenguaje humano, no es el lenguaje divino. Todo lo que es humano es imperfecto. ¿Qué significa? Si la Biblia se da en el lenguaje de los hombres y el lenguaje humano es imperfecto, entonces la Biblia fue dada en un lenguaje imperfecto. Y miren lo que dice: diferentes significados se expresan con la misma palabra. ¿Ve? Es lo que acabamos de leer en Strong. Diferentes significados se expresan con la misma palabra. O sea que, bueno, es lo que nos acaba de decir Strong. Strong nos acaba de decir que la misma palabra Moadim puede significar cierto, fiesta, festival, pero también puede significar una cita, puede significar un tiempo, puede significar sinagoga, o señal, o congregación inclusive. Entonces, es esto, diferentes significados con la misma palabra. No hay una palabra para cada idea distinta. Ahí está el problema. Este es el problema que usan los teólogos. Para los teólogos, una palabra tiene un solo significado. Por ejemplo, vuelvo al punto, estamos con este ejemplo. Los que defienden las fiestas, que dicen, no, Moadim significa únicamente fiesta. Únicamente significa fiesta. Y como Moadim aparece en Génesis, Génesis está hablando de que las fiestas ya existían, son tan eternas como el sábado. Pero estás cometiendo un error. ¿Por qué? Porque la misma palabra puede tener un significado diferente. No hay una palabra para cada idea distinta. Lo dice el lógico análisis que hemos hecho de Strong y lo confirma el espíritu de profecía. Entonces, cuando alguien hace esa declaración o hace esa metodología, ya sabemos que su conclusión va a ser errónea. Si la metodología es errónea, la conclusión va a ser errónea. Entonces, ¿por qué está este problema? Porque no se comprende lo que dice Pedro que debe entenderse primero. Que en la Biblia, la idea es inspirada por Dios, pero la palabra es puesta por el hombre. La palabra es puesta por el profeta, porque es el lenguaje del profeta, es un lenguaje humano. Y eso, si no se entiende, no se va a entender bien cómo estudiar la Biblia. Es más, en lo que acabamos de leer, ya se sugiere que el lenguaje de la Biblia es imperfecto. El lenguaje de la Biblia es imperfecto, porque Dios no escribió la Biblia. ¿Qué fue lo único que Dios escribió de la Biblia? Los 10 mandamientos. Eso sí es lo único que fue escrito por puño y letra de Dios, con el mismo dedo de Dios. Y lo dice Moisés. Y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios, dice Moisés. O sea, eso es lo único que fue escrito por Dios. Es más, ese hecho, ya ese es otro tema, ¿no? Pero es de analizar que ese hecho de que Dios mismo escribió los 10 mandamientos tiene una intencionalidad. Es decir, bueno, mira, de la Biblia pueden haber diversas quizás confusiones porque no se toma en cuenta esta cosa de las palabras. Pero de los 10 mandamientos no, porque eso ya vino, la idea es de Dios, la verdad es de Dios y las palabras también son de Dios. Así que si Dios escribió sábado, es sábado y no es domingo ni nada. Es lo que Dios escribió. Entonces, bueno, pero eso solo se aplica a la ley, a los 10 mandamientos. El resto de la Biblia es un lenguaje humano. Y como es un lenguaje humano, es imperfecto. ¿Qué quiere decir que es imperfecto? Que no alcanza, el lenguaje que usaron los profetas, no alcanza a describir toda la idea que Dios les puso en su cabeza. O sea, si usted, por ejemplo, si viajásemos a los años, 70, y le ponemos un celular, bueno, han hecho el experimento, al contrario, han tomado niños, nacidas jóvenes, pequeños, nacidas en esta época, y le han colocado aparatos antiguos, y los niños no saben cómo describir eso. Y bueno, lo mejor que describen lo relacionan con otras cosas. Le han colocado los teléfonos estos que eran con una ruedita y cosas por el estilo. Es muy gracioso el video, pero lo que nos enseña es que como no lo conocen, hacen lo mejor que pueden en describirlo.
Entonces, ¿qué pasó con los profetas? Lo mismo, los profetas vieron cosas del cielo, visión, sueño. Cosas que, como dice el apóstol Pablo, cosas que ojo no vio. O sea, si los profetas vieron cosas que no existían en la humanidad, ¿qué palabra humana? Porque las palabras que usamos los seres humanos son palabras que se fueron inventando para describir cosas que los seres humanos hemos visto. Y cuando hay algo que es nuevo y que no se conoce, se le da un nombre nuevo, o sea, se bautiza. De hecho, vemos que eso fue lo que hizo Adán. Cuando Adán, Dios le da la comisión de ver los animales y de que les pusiera el nombre, es Adán quien les pone el nombre. ¿Y qué nombre les pone a Adán? El nombre que él considera que describe a ese animal. O sea, el lenguaje es humano y el lenguaje trata de expresar las cosas que ve de acuerdo a lo que el hombre que está colocando el nombre entiende que se parece. Eso es fundamental entenderlo. A ver si hay alguna otra cita por aquí interesante en este tema que estamos analizando. Ajá, miren esto. Mismo libro, mismo capítulo, pero la página 21. Las mentes humanas varían. Las mentes que difieren en educación y pensamiento reciben impresiones diferentes de las mismas palabras. Fíjense, la misma palabra da una impresión diferente a cada persona. O sea, por ejemplo, otro ejemplo que yo uso para esto. Bueno, vamos a terminar de leer la cita y yo doy el ejemplo. Dice, reciben impresiones diferentes de las mismas palabras. Y es difícil que por medio del lenguaje una persona le dé a otra de diferente temperamento, educación y hábitos de pensamiento exactamente las mismas ideas en cuanto a lo que es claro y nítido en su propia mente. ¿No les ha pasado que a veces a usted le cuesta explicar a alguien lo que usted lo ve claro pero no sabe cómo explicarlo porque a veces como que le faltan palabras para explicarlo? O porque las palabras que usa la persona que esté escuchando no entiende sus palabras porque tiene otro significado. Nos pasa mucho con los niños. Cuando queremos explicarle cosas a los niños, a veces las palabras que ellos conocen no son suficientes para nosotros darle la idea porque nosotros que tenemos más edad conocemos más palabras. Entonces, tenemos esta experiencia. Entonces, un ejemplo que iba a colocar. O sea, usted va a la Biblia, la traducción que usamos en español, la Reina Valera, aunque sea del 60, tiene palabras que son antiguas y que están casi en desuso y la gente misma cuando la lee no entiende. Por ejemplo, si usted usa la palabra concupiscencia, nosotros la conocemos porque tenemos tiempo estudiando la Biblia. Pero usted le va a dar un estudio bíblico a alguien que está comenzando, que nunca en su vida ha tocado una Biblia. A mí me ha pasado muchas veces. ¿Concupi qué? Y la gente no entiende porque la gente no usa esas palabras. Pero la palabra concupiscencia simplemente es malos deseos. Si tú le dices malos deseos, la gente entiende. Pero si tú le dices concupiscencia, la gente se queda como que lo estuvieses hablando chino. Pero puede ser, en ese caso pasa que no entiende porque no conoce la palabra, porque ese no es su léxico. Pero puede ser que la palabra sí la conozca, pero tenga otro significado. Por ejemplo, si usted lee Génesis 4, si usted va y le explica a alguien sobre Génesis 4, a alguien que tampoco conoce de la Biblia, y usted lee Génesis 4, versículo 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y parió a Caín y dijo, adquirido es varón por Jehová. La gente se va a quedar así, no entiendo. ¿Qué no entiende? ¿Cómo que conoció a Adán a Eva y salió embarazada? O sea, se le presentó, hola, mucho gusto, soy Adán, y ya por eso salió embarazada. ¿Por qué? ¿Por qué la confusión? Porque hoy día la palabra conocer en nuestro uso moderno solamente implica eso, introducir a una persona. Pero es que aquí la Biblia, en el tiempo que se tradujo esto, la palabra conocer, cuando se tradujo esto, era más cercana al significado original del hebreo para la palabra conocer. ¿Qué es conocer? Bueno, aquí está diciendo, conoció íntimamente. O sea, la palabra aquí conoció
significa, o la idea que está detrás de esta palabra, porque la palabra es conoció, pero la palabra conoció para nosotros no encierra la idea que sí encerraba para el que la tradujo, para Reina y Valera, o para Moisés cuando escribió la palabra hebrea correspondiente. ¿Qué significaba esa palabra? La idea que transmitía era conocimiento íntimo. El conocimiento íntimo que hay entre un esposo y una esposa. O sea, está hablando de una relación íntima. Pero hoy día esa palabra no transmite esa idea. Entonces por eso es que es imperfecto el lenguaje, porque no logra explicar todo lo que realmente está en la mente del profeta. Entonces es allí donde vienen los problemas. Por eso es que aquí lo está explicando. Cada mente difiere de otra mente. Entonces, por eso es importante el contexto. Por eso es importante el contexto. Cuando el versículo, cuando la metodología me dice a mí, el argumento que me dice, o la Biblia me dice que yo para estudiar la Biblia yo debo comparar un poquito aquí y otro poquito allá. Para poder comparar un versículo con otro, los versículos tienen que tener relación. Tienen que estar hablando de la misma idea. Por eso es el contexto. Porque algunas veces la palabra conocer, aún en la misma Biblia, sí no implica conocimiento íntimo, sino simplemente conocer. Entonces, ¿qué me da a mí el contexto? El contexto me da el verdadero significado de la palabra. O sea, cuando leímos hace rato, diferentes significados se expresan con la misma palabra. ¿Cómo yo sé entonces de todos los significados de una palabra, qué significa la palabra allí, en ese versículo? Eso es lo que determina el significado de una palabra, es el contexto. Por eso es que cuando vemos a Génesis y vemos que la palabra Moadín tiene un contexto diferente a la palabra Moadín en Levítico y un contexto diferente al Salmo. Entonces no puede significar lo mismo en Génesis que significa en el Salmo, porque el contexto es distinto. Por ejemplo, otro ejemplo que ustedes me van a comprender, la palabra Elohim en hebreo. Elohim, también, si usted va a la Strong, se va a encontrar que Elohim también tiene otro significado. Vamos a ver si será que lo podemos ver también así rápidamente. Vamos aquí a Génesis mismo, 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios es H430 Elohim. Vamos allí al diccionario y nos dice los diferentes significados de la palabra Elohim. Primero entendemos que es un plural de H433. Significa dioses en el ordinario sentido, pero específicamente usado fíjate lo que dice aquí, en el plural con el artículo. O sea, ya te está explicando Strong que el significado de esta palabra depende del artículo que la precede. O sea, en general es un plural, pero el significado depende del artículo. Porque también puede significar el supremo Dios. También se puede aplicar a los magistrados, noten, magistrados. Algunas veces se aplica a los ángeles, a los jueces, a los poderosos. O sea, la palabra Elohim no tiene un único significado. Cuando viene un trinitario y me dice, no, pero que mira, en el principio creó Dios y Dios, Elohim es plural, ahí está hablando de tres. Entonces ese personaje raspó toda la materia, raspó todo el razonamiento. Primero porque no ha investigado. En el mismo Strong te da que la palabra Elohim significa diversas cosas. Puede significar inclusive jueces, poderoso, y así se usa. Cuando habla, cuando Dios le dice a Moisés, yo te he constituido en Elohim para Faraón. Yo te he constituido en Dios para Faraón. O sea que allí Elohim para Moisés significa poderoso. O también en otras palabras que dice que el Señor en medio de los dioses gobierna. Algunas traducciones traducen en medio de los jueces gobierna.
Entonces, aquí tenemos un significado. Entonces, ¿qué determina Elohim si es plural o es singular? El artículo, el contexto. Si el artículo está en singular, Elohim es Dios, no es dioses. Si el artículo está en plural, entonces sí es dioses. O sea, no es lo mismo el Elohim que los Elohim. El Elohim es el Dios y los Elohim son los dioses. El contexto. Entonces, vuelve a lo mismo. No hay una palabra para una idea distinta. Cada palabra depende del contexto. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí por hoy, para no cargarnos mucho. ¿Alguna pregunta o comentario de lo que hemos hablado? Bueno, hay una cita más. El Señor dio la verdad a sus apóstoles para que la expresaran de acuerdo con su mentalidad. ¿Ve? Mediante el Espíritu Santo. La mente no está sujeta, como si hubiera sido forzada dentro de un molde. O sea, Dios no le obligó a los profetas a que usaran las palabras que Dios quería que usaran. Cada profeta tuvo libertad para expresar la idea en sus propias palabras. Mensaje celeste como 1.25. La Biblia está escrita por hombres inspirados, pero no es la forma del pensamiento y de la expresión de Dios, es la forma de la humanidad. Esta es la página 24 del mismo libro. Sí, creo que alguien iba a decir algo, ¿no? ¿Aló? Sí. Hermanos, ¿cómo están? Es para... sí, es cierto lo que dice hermano John García. Toda palabra de Dios es traducida por el hombre, pero tiene que ser consagrada ante Dios, ante todo para que pueda ser buena interpretación por el Espíritu de Dios. Amén. Sí, Señor. Sí, yo quería decir de que hay personas que dicen de que la Biblia tiene muchos errores. Y no es que la Biblia tenga errores, sino que en esa deficiencia de la interpretación del lenguaje, ¿no? Y bueno, y es claro, describir la gloria de Dios, describir la mente de Dios, yo creo que solamente en la vida eterna, ¿no? Teniendo ese convivio con los ángeles, con Dios, con Cristo, es como podremos ir educándonos, ¿no? Para poder dar a entender todo lo que significa la redención, ¿no? Y todo el amor de Dios y toda su creación y todo, ¿no? Amén. Entonces, es muy distinto eso, ¿no? O sea, esa cuestión del lenguaje. Y otra cosa, sí, yo a veces utilizo la concordancia, pero a veces creo que es innecesaria. Se necesita más fe, en Dios para poder comprender las escrituras y más, o sea, para sustituir este método gramatical, ¿no? Se puede sustituir con fe de que es Dios quien da la sabiduría y no hay más para poder entender las escrituras. Y bueno, y que tenemos nosotros un precioso don, ¿verdad? Que es el extenso de profecía en Ellen White, porque ella nos explica, nos ayuda a explicar muchas veces algunas cosas que podrían ser confusas para una mente, ¿verdad? Que está comenzando a ir conociendo los misterios de Dios por medio de las escrituras. Así es de que me había costado al principio entender el tema, ¿verdad? La verdad estaba algo como... No entendía lo que estaba usted diciendo, pero creo que al final de cuentas esta es la idea que alcanzo a captar en general, ¿verdad? De lo que se dijo esta noche en esta reunión. Amén. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Preguntar algo? Hermana Ángela, hermana Irma,
José Daniel ya habló, Marta, la hermana Xavier, o Aura, o Roxana. No, agradecer, hermano, que también, como explicaba el hermano Fred, me costó entender al principio, pero ya después en el desarrollo del tema se fue comprendiendo el asunto del contexto, de la palabra, así que de su significado y el respeto que Dios tiene incluso en eso, en, en respetar la expresión, la idea del humano, del ser humano para algo tan glorioso, poder escribir, ¿cierto? Expresarlo allí en forma escrita. Así que vemos al Señor y hasta en eso en un respeto también para nosotros mismos, para poder buscar ese lenguaje en algo tan sublime. Así que gracias, mi hermano, por la temática de hoy, que es muy, muy importante para cuando uno enseña la palabra, cuando están las primeras lecciones, ¿verdad?, sobre la Biblia. Muy un aporte muy importante para nosotros, para cuando nos toque también enseñar a nuestros hermanos o a gente nuevita. Amén. Amén. Sí, hermano, quería, comentar y recalcar, ¿no?, que lo que nos ha enseñado esta tarde-noche, pues que las palabras que están en la Biblia, pues son las palabras de las mentes humanas y cada mente es diferente, ¿no? Pero la inspiración es divina. Por eso es que hay tal vez la interpretación, ¿no?, de los hombres diferente. Y como explicaba, de que para muchos teólogos, pues una palabra y un concepto, un solo concepto, y se quedan con ello, cuando el mismo Señor, a través de la hermana White, pues nos explica que el concepto de la palabra lo define el contexto, ¿no? Y eso es algo muy importante para el estudio, ¿no? Para no guiarnos solo que esta palabra significa esto y ya, y no hay más. No es así, sino hay que ver el contexto, tanto en la Biblia y creo que también con los testimonios, ¿no?, de la hermana, Sí. del espíritu de profecía me refiero. Sí. Y es muy importante, ¿no? Y claro, los hombres pues dicen que hay error en la Biblia o que porque aquí dice una cosa y aquí otra, aparentemente, pero cuando se hace un estudio diligente, cuando cavamos fondo, pues nos podemos dar cuenta, y para ello pues es importante y necesario tener una mente abierta, tener humildad, pedir la dirección del Señor, y Él a través de su Espíritu pues nos va a guiar, nos va a dar más luz y vamos a poder entender su palabra, ¿no? Y para poder también transmitirla y compartir con otros. Así Amén. que gracias al Señor por su palabra. Amén. Bueno, si no hay ningún otro comentario o pregunta, vamos a cerrar con una oración entonces. Vamos a orar. Oremos. Bondadoso Padre que moras en lo alto, damos gracias por la palabra, por tu palabra, y también por los testimonios que nos han ayudado a comprender lo que ya tu palabra nos advertía, nos dice. Ayúdanos a entender esto que es fundamental entender de primero. Cómo fue la inspiración en los profetas y cómo fue que ellos hablaron. Entender justamente esta dinámica entre las palabras del hombre y tu verdad inspirada. Cómo se unen estas dos cosas para convertirse en lo que hoy día es la Biblia. Ayúdanos a comprenderlo y también ayúdanos a ver cómo esto nos debe ser guía para cuando estudiemos las Escrituras. Ayúdanos a comprender lo erróneo de la metodología de estudio de los teólogos de Babilonia. Ayúdanos, Señor, a comprender realmente cómo estudiar tu palabra, y ayúdanos con tu Santo Espíritu, inspíranos con tu Espíritu para saber cuáles son los pasajes bíblicos que tienen relación
con los temas que estemos estudiando. Y que no nos quedemos solamente en que se usa la misma palabra, sino que lo que realmente debemos buscar, Señor, ayúdanos a entender que lo que realmente debemos buscar es que tengan el mismo contexto. Sé con cada uno de los hermanos, yo sé que esto es difícil de digerir en la primera, dame sabiduría, danos sabiduría, para que podamos digerir esto, como buenos verianos podamos corroborarlo y que sea una bendición en nuestra vida. Danos una noche de descanso, una tarde de descanso a los que están en América, y que sigamos, Señor, juntos, unidos en armonía en este aposento alto electrónico, que podamos llegar a esa unidad que necesitamos o que tú necesitas para poder usarnos a cada uno de nosotros. Te pedimos todas estas bendiciones, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.